Llega a Diuco Digital TV Stream On Demand Buenos Aires en Red, programa dedicado al accionar del tercer sector en la Argentina, una creación del licenciado Pablo Olivera da Silva y el referente social Cristian Hernán Oreb. Todos los sábados a las 11 horas, sumate a este encuentro de la resiliencia, la inclusión, la empatía y la solidaridad, recorriendo diversos temas centrales de la realidad social y presentando héroes y heroínas de nuestra querida Argentina. Invitados, hechos solidarios, información, números artísticos, premios y mucho, mucho más. Con la conducción de Susana Lerux y Cristian Hernán Oreb, junto a una verdadera selección nacional del tercer sector. Aquí comienza Buenos Aires en Red, donde vos hacés la diferencia. Y muy bienvenidos, muy bienvenidas todos a una nueva emisión de Buenos Aires en Red. Hola, Susana Lerux, bonita, Cris, querida, hermoso, junto a mí como siempre. Vamos, qué alegría. Vamos para adelante. Acá estamos con un nuevo programa, Susi. Ay, sí, una nueva emisión. Lindo, qué lindo. Hoy un programa muy especial también, como siempre lo es, con temáticas, vamos variando cada sábado, como ustedes saben. Y en esta oportunidad toca, por un lado, en primer lugar, humanitarios. Sí, señor. Un momento increíble van a vivir, en una entrevista única. Yo por lo menos he participado en muchísimas charlas, exposiciones, charlas de excombatientes de Malvinas, muchas exposiciones, eventos. He organizado algún que otro evento con Eduardo Gómez, que le mando un saludo grande, con tantos otros que son excombatientes y que salen a narrar y a contar lo que fue aquella guerra. Y los chicos del CEPA en Humanitarios, en esta oportunidad, han entrevistado a la única enfermera. Qué lindo. Porque de las 6 que estuvieron en el frente, una sola fue enfermera y era enfermera, matriculada como tal. Sí, señor. De las 6 que figuraban que iban como enfermeras al frente de las Islas Malvinas, a la guerra de Malvinas. Uh-huh. Y realmente en la entrevista y las cosas que hemos oído de primera mano de esa mujer, nos dejaron paralizados a todos en el estudio, al punto de que quedamos casi como una hora después. Nos quedamos charlando. Fuera de aire, conversando y consultando, una persona amorosa. Sí, así que van a ver una entrevista increíble con una excombatiente, enfermera, que estuvo en el frente en la guerra de Malvinas. Esto de Humanitarios, además de todo lo que siempre nos trae el CEPA, ¿no? Sí, por supuesto. Que con toda su actividad, todo Esteban. Esperemos que esté Luisiana de vuelta, sino toda la fuerza del mundo para que se recupere bien y se reponga rápido. Y va a ser así. Y después, por otro lado, vamos a estar viendo el primer momento en el programa, en el año, del nuevo bloque Red Cooperar, Camino a la Federación. Nuestra querida Red Cooperar. Ha llegado el momento de Red Cooperar en el programa. Claro que sí. Vamos a verlo en esta oportunidad a través de un video de presentación, lo que significa el accionar de la Red Cooperar, lo que significó desde que se creó hasta un momento determinado, hasta fines del 2019-2020, previo a la pandemia, porque dejamos para el programa de mayo, para el segundo programa, otro video que es una segunda parte, que tiene que ver con lo que hemos hecho en esa Red Cooperar en contexto de pandemia y con lo que ha pasado posterior a la pandemia y por qué eso que van a ver en el copete de presentación y en todos lados que dice Camino a la Federación. Van a ver el porqué. Y en el marco, después de ver ese video de presentación de Red Cooperar, van a ver una entrevista también que tenemos acá en el piso, y que tuvimos acá en el piso, con uno de los presidentes de una de las instituciones, uno de los miembros fundadores de Red Cooperar, que es nuestro querido Rafael Colazo. Le mandamos un saludo muy grande, de la Asociación Argentina de Fútbol de Mesa, Metegol, sí, que esperemos que además de tener la selección nacional pueda ser sede del próximo Mundial. Acompañaremos para eso desde acá. Así que bueno, con él estuvimos recordando y repasando un poco lo que fue aquella red. Sí, muy hermosa. Y lo que es esa red en este contexto de pausa, camino a la Federación. Así que bueno, los invitamos a ver este programa. Claro que sí. Muy especial. Siempre. Primero Humanitarios, después nos vemos nosotros para algunos anuncios y detrás de eso, Red Cooperar. Y después cerramos. Dale, vamos. 7. Villa Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Multiespacio Arena, tu lugar. Vicenza Viajes. 25 años brindando los mejores destinos con la mejor relación costo-beneficio. Vicenza Viajes, conocer, disfrutar y ser feliz viajando. Agencia digital SeedTime, confiabilidad, experiencia y la más alta calidad en servicios de comunicación empresarial. 11 2487 5872. Cosecha tus éxitos con SeedTime. Estudio Integral Jurídico y Contable, Dr. Jorge Sereni y Asociados. El mejor equipo para el mejor asesoramiento.
www.estudiosereni.com.ar. Dr. Jorge Sereni Asociados, una garantía profesional. Baila, me gusta. La mejor estación, sin dudas. Pues ya no. El Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios de la República Argentina, CEPA, presenta Humanitarios, la realidad y actualidad de la asistencia humanitaria a nivel mundial, sus desafíos, logros y actores clave, las comunidades vulnerables y la participación social, conducido por Esteban Chala y Luisina Troncoso. Humanitarios, el poder de la solidaridad en red. Bueno, y nos encontramos nuevamente en el ciclo de Humanitarios, pero en este 2026. ¿Podés creer? Acá estamos de vuelta, volvimos. Para vos que sospechabas, que creías, que pensabas, que vos deseabas que no volviéramos, acá vinimos a molestarte de nuevo en este 2026. Humanitarios. Nos falta nuestra querida compañera Luisina, está internada Luisina. Te mandamos muchos besos, querida amiga. Sabemos que la estás pasando media rara y difícil, pero siempre estamos acá al lado. Y también aprovechamos en este programa para mandarle un gran abrazo a nuestro querido Manubrio, que también se encuentra en tratamiento y que es uno de nuestros héroes que pasó en el 2025 y que nos llena de orgullo cada vez que lo mencionamos a nuestro compañero. Así que te mandamos un gran abrazo, hermano, y estamos todos orando para que te mejores. Así que hoy tenemos un programa muy especial. Estamos preparándonos y queremos hablar de soberanía. Esa palabra que últimamente viene bastante sesgada, la dejan a un costado, la tiran a la basura, casi, que solamente nos acordamos en alguna fecha patria y si izan la bandera en la escuela de nuestros hijos, o decimos que somos patriotas solamente si salimos tricampeones. Para acá, para nosotros, la verdad que la patria es otra cosa. La patria se defiende, la patria se construye y la patria tiene un compromiso. Y para eso, para ese compromiso, para eso que se logró siempre de defensa de nuestra patria, tenemos nuestros héroes reales, verdaderos, auténticos, de carne y hueso, que están acá, que viven, como fue San Martín, el héroe en algún momento, pero nosotros tenemos más actuales, tenemos nuestros héroes de ahora, de este momento, que tenemos el honor, el gusto y el placer, además, encima, de poder conocerlos, de poder compartir, de poder charlar, de sentirlos y sentir las sensaciones que tuvieron en cada momento de esa defensa de la patria. Hoy, que tanto dudamos quizás de qué significa los colores de nuestra bandera, qué significa el sol en nuestra bandera, cómo debemos defender cada uno de los puntos a lo largo y ancho de nuestro país y quiénes somos los responsables de defender a nuestra patria. Todos los argentinos, cada uno de ustedes, cada uno de los que están en el otro lado y de los que estamos acá. Pero hoy ese momento se lo voy a dar a nuestra heroína, la verdadera, la que me pone la piel de gallina tenerla al lado, porque realmente tener a una heroína de la patria, que recién hablábamos y le decía, vos sos nuestros héroes actuales, y con esa humildad que evidentemente caracteriza, me decía, no puede ser así. Pero encima, ¿puedes creer que encima acá nosotros somos humanitarios, hacemos primeros auxilios, hacemos cosas de la salud, tenemos médicos, enfermeros, y es una enfermera. Es una enfermera que sintió el llamado de la patria y decidió ir a cuidarla, a protegerla y a cuidar y a proteger a los nuestros, a los argentinos que fueron y dieron su vida, parte de su cuerpo, parte de su esperanza de vida, para poder salvarlos, cuidarlos y traerlos de nuevo a casa. Para eso tenemos hoy aquí, en este estudio, con nosotros a nuestra heroína. Liliana, un enorme placer, inmenso, gigante, tener en este estudio a nuestra veterana de Guerra de Malvinas, a la única mujer enfermera que cruzó y que estuvo en las islas. A esa que con su esfuerzo, con su valentía, con su bravura de la patria, estuvo en un C-130, que seguro compartimos el mismo C-130 en algún momento que hemos estado como cascos blancos yo
y ella defendiendo a nuestra patria, trayendo a nuestros muchachos, a nuestros soldados, porque muchas veces se habla de los pibes de la guerra y estamos muy confundidos de ese término que nos quisieron imponer a nuestros gloriosos, valerosos muchachos, soldados que fueron a defender a la patria, que fueron a dar todo, su vida y todo lo que podían, aunque sea tirando con bolita de barro si era necesario para defenderla. Tiraron con todo, dieron su vida para defendernos, para cuidar lo nuestro, para cuidar nuestro territorio. Hoy tenemos este honor. La tenemos a Liliana con nosotros. Yo soy veterana, no soy heroína. Bueno, para mí. Yo creo que los héroes son los que quedaron allá, los que no pudieron volver, pero que siguen custodiando las islas, ¿no? Esos son los verdaderos héroes que nosotros tenemos. Así que bueno, siempre mi agradecimiento y mi reconocimiento es para ellos. Bueno, gracias. Les dije de la humildad de Liliana, es impresionante que lo sienta así, porque bueno, muchos sentimos, sí. Acá en el estudio, como verás, muchos se quedaron inclusive para esperarte y recibirte, y porque es eso, ¿no? Para nosotros sí sos una heroína, no nos podés sacar esa sensación que sentimos, pero bueno, es importante y fundamental la sensación de ella, y hablando de esas sensaciones, de esos sentimientos, hablábamos un poquito, ¿no? ¿Cómo fue tu historia para llegar a Malvinas? ¿Por qué se te dio por ese lado? ¿Cómo lograste? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pasó? Yo conozco la historia, estuve obviamente investigándote un poco y viendo un poco de cómo fue, ¿no? A través de un colectivo. Y bueno, contanos un poco, contale a todos estos muchachos que tenemos del otro lado. Tenemos muchos jóvenes que nos miran, muchísimos jóvenes, que quizás pasa esto, ¿no? De que la historia a veces da pereza leerla, ¿no? Y como está muy lejos. O está muy lejos, entonces ahora, es historia. Claro. Y todo pasa muy rápido, ¿viste? Que ahora pasa como reels, todo es como muy rápido. Demasiado. Y entonces nuestra historia fue lo que nos hizo argentinos, ¿no? Y la defensa de la patria. Me acuerdo de las primeras heroínas, vamos a decir, de la patria, que tiraban aceite caliente desde los balcones para defender a nuestra patria, ¿no? Los ejércitos del norte. Los ejércitos del norte. Los de Güemes. Juana Zurduy. Y que bueno, y tengamos en cuenta que en esa época, como nos pasó a nosotros al principio, que dicen las mujeres nos fueron reconocidas, nosotros fuimos reconocidas desde el primer momento. Tanto por la fuerza a la que pertenecíamos, fuimos reconocidas al mismo tiempo que los varones, como por el Estado Nacional. La diferencia es que no fuimos visibilizadas. Al no haber redes sociales era muy difícil, nosotros éramos muy pocas, éramos 13 operativas nada más. Sí. 6 que estuvieron entre el 10 y el 16 de junio en el Almirante Irízar, en el buque hospital, como instrumentadoras quirúrgicas. 6 que estuvieron en 4 buques de la Marina Mercante, como radiooperadoras o comisario de a bordo, y yo enfermera de Fuerza Aérea. Por eso cuando dicen las enfermeras de Malvinas, en realidad es un mito. Porque las otras no eran enfermeras. Mirá. Es un detalle. Mirá, es un detalle importantísimo, porque todos leímos eso. Claro, todos dicen las mujeres enfermeras de Malvinas, y en realidad la única enfermera era yo. Las demás eran o instrumentadoras, claro, radiooperadoras o comisario a bordo. Claro. Pobres, ¿no? Porque también se vieron mezcladas en una función. Y por eso yo lo aclaro, porque yo creo que es importante que se desmistifique esto, ¿viste? Porque parece que únicamente hubo enfermera, y no es así. Seguro. Mujeres que ocuparon un montón de roles en la guerra de Malvinas, ¿no? Que tuvieron diferentes roles. Bueno, eso es importantísimo, ¿no? Porque también se habla mucho de eso, de la falta de reconocimiento, ¿no? A la mujer. Y no fue así. Y entonces es a mí, importante Fuerza que sea claro. Aérea me condecoró el 1 de mayo de 1983 en el helipuerto del edificio Cóndor, en el mismo acto que condecoró a los varones. Excelente. Como corresponde, ¿no? Como debe ser. Por supuesto, el ejército y la armada hizo lo mismo con las veteranas de sus respectivas fuerzas. Y el Congreso Nacional los reconoció en el mismo acto que a los varones. Perfecto. El Ministerio de Defensa en el año 2012 emitió un decreto específicamente porque empezaron a surgir muchas veteranas. Todas eran veteranas.
Claro. Entonces se emitió un decreto en el que especifica con nombre, apellido y DNI quiénes son las veteranas reconocidas por el Estado Nacional. Ok, perfecto, buenísimo. Y eso, porque yo sé que hay como 16 puntos a cumplir, ¿no? Para que se considere veterano. Fundamentalmente tiene que haber estado o en el TOM o en el TOAS. TOM, o Teatro Operaciones Malvinas, o TOAS, Teatro Operaciones Atlántico Sur. Ajá. Es decir, dentro de las 200 millas. Exacto. Esa es la condición para ser veterano de guerra. Excelente. ¿Y cuántas veteranas entonces tenemos? 13 operativas. 13 operativas. Que somos las que trabajamos, digamos, las 6 instrumentadoras del IRIZAR, las 6 de la Marina Mercante que tenían una tarea logística, ¿no es cierto? Llevaban y traían cosas. Yo de Fuerza Aérea. Después hubo 3 que nosotros ni sabíamos que existían y nunca supimos qué función tuvieron, pero que supuestamente fueron aproximadamente para el 10 o el 12 de abril, con un general del Estado Mayor que sabía hablar muy bien. Estas 3 mujeres sabían hablar muy bien inglés. Una era profesora de inglés, otra era hija de un irlandés que estaba en el consulado y otra también. Y la idea era que llevaran cartas de los familiares de los que habían recibido Kelpers. Acá, viste, en esa época LADE hacía vuelos semanalmente o mensualmente para traer a los Kelper que necesitaban atención sanitaria, porque allá no había hospitales, sino que había un puesto sanitario mínimo y nada más, o los que venían a estudiar en las universidades. Entonces acá eran recibidos como si fuera un intercambio cultural, eran recibidos por familias. Esas familias escribieron cartas dirigidas a los Kelpers de esas familias. Pero llegaron allá, no las recibieron y se volvieron. Mira. Y hace 7 años, 2 soldados que cambiaron de género, trans, fueron reconocidas como veteranas de guerra. Mirá vos. Entonces, eso tampoco es conocido, ¿eh? Claro, impresionante. Esas somos las veteranas de guerra reconocidas por el Estado Nacional. Qué bueno saber, aparte de toda la historia completa, hablando tanto de la historia argentina y de la soberanía, ¿no? De la soberanía completa, entender todo. Pero hablemos un poco de esa joven Liliana Colino que en esos años, 20 y pico de años, no vamos a tirar tanto dato, 25, no hace falta, 25. 25 años, ahí. Retruco, 25. No tengo problemas yo. Lo llevo con mucha alegría, digamos. Excelente. Se nota, lo destilás. Contanos un poco, ¿cuál fue el llamamiento de la patria a esa joven Liliana Colino? Mira, yo te resumo. Yo había estudiado enfermería, me recibí en noviembre del 78. Y al mismo tiempo estudié veterinaria. Estudié las 2 carreras juntas, me recibí en febrero del 80. Cuando me recibí, dije, me gustaría, como era un poco transgresora, porque vos te das cuenta que por las carreras que estudié, una netamente femenina como enfermería, porque en ese entonces todas las mujeres eran enfermera o maestra, seguro, y otra típicamente masculina, como era veterinaria. Cuando yo cursé en mi comisión eran nada más que 2 mujeres, todos los demás varones. Sí. Quería ser guardaparque. Ajá. Para seguir transgrediendo. Exacto. Entonces voy a inscribirme a la escuela de guardaparques y me dicen, no, acá no aceptamos mujeres. Imagínate que yo tenía un poco de resentimiento en ese momento. Vuelvo a mi casa y en el colectivo, venía en el 132, y veo un flyer de Fuerza Aérea que dice, Fuerza Aérea Argentina incorpora personal militar femenino profesionales de enfermería. Yo dije, no puede ser, personal militar femenino. Año 80, no había mujeres en ninguna fuerza armada, ni de seguridad, ni bomberos, ni nada. Absolutamente nada. Las mujeres estábamos totalmente relegadas. Vi personal militar femenino y dije, te voy a averiguar. Me fui al edificio Cóndor, me anoté, me hicieron la revisación en el INMAE, que ahora ya prácticamente no se necesita, ahora ya no te la hacen más en el INMAE, ahora directamente llevas un papel que diga que fuiste revisada por el médico y ya es suficiente para ingresar, claro. En ese entonces, después nos hicieron 5 exámenes de conocimientos, de aptitud física, de práctica. Bueno, la cuestión es que quedamos 15. Fuimos a hacer la instrucción militar,
recordemos que en esa época solo era mixto el jardín de infantes y la universidad. Escuela primaria y secundaria no eran mixtas. Seguramente la mayoría de los jóvenes todavía eso no lo pueden creer, vos tampoco. No. Pero en esa época, así que imagínense, soy prehistórica más o menos, lo único era el jardín de infantes y la facultad. Por lo tanto, cuando fuimos a hacer la instrucción militar, no fuimos a la escuela de suboficiales de Fuerza Aérea, sino que nosotros nos alojábamos en el Hotel Internacional de Ezeiza y hacíamos la instrucción militar en las piletas de Ezeiza. Las piletas que ya no existen más, ninguna de las dos cosas, nada. Bueno, hice la instrucción militar, a fin de año terminé y nos dividieron, como era lógico y normal, en los hospitales. 5 fuimos al Hospital Aeronáutico Central, 5 al Hospital Aeronáutico Córdoba y 1 fueron al geriátrico. ¿Por qué? Imagínate que para los militares, suponte, nosotros egresamos con el grado de cabo principal, porque teníamos secundario completo y universitario. Tendríamos que haber ingresado como oficiales. Claro. Pero tenían que probar primero. Entonces nos dieron grado de cabo principal. Imagínate que vaya una mujer cabo principal a darle una orden a un cabo primero o un soldado. No iba a ser fácil eso. Entonces, ¿qué hicieron? Nos mandaron a los hospitales donde los varones están más acostumbrados a ver mujeres y no en una base, en una brigada donde es más chocante. Seguro. Tener que saludar a una cabo principal, Guardarse. un cabo, es complicado. Entonces, bueno, yo fui como enfermera jefe de terapia intensiva, trasplante renal y quemados al Hospital Aeronáutico Central. En ese entonces el único que hacía trasplante renal era el Hospital Aeronáutico y el Argerich. Nada más. Ahí estaba el doctor Agos Carreño. Siempre hospitales públicos, qué bárbaro, ¿no? Eso habla bastante Por bien supuesto. de esa patria, de esa construcción de la patria, ¿no? Tal Un hospital público siempre y te digo destacándose. que hacíamos trasplante renal prácticamente todas las semanas, había, porque venían de todo el país. Increíble. Bueno, Increíble. Cuando ingreso, evidentemente, ni me imagino que hubiera una guerra, porque no había habido guerras. Nadie, este fue el bautismo de fuego de Fuerza Aérea. Claro. Y nadie que en ese momento entraba por los milicos iba a pensar que iba a haber guerra, porque es lo más lejos que nos podíamos imaginar, ¿no es cierto? Seguro. Así que cuando en el 82 se declara la guerra, primero enviaron a 5 mujeres cabos principales junto con los varones a armar el Hospital Rubicable. El Hospital Rubicable se armó en Comodoro Rivadavia, aunque el Hospital Rubicable es un hospital de alta complejidad, vos sabés. Lo conozco porque trabajé ahí en Haití. 11 módulos, tiene terapia intensiva, quirófano, rayos, laboratorio, sala de internación, cocina, planta de abastecimiento de agua potable y energía eléctrica. Es lo más. De hecho, sigue prestando funciones. Claro. En Haití. Ahora, hasta vos hace fíjate que ese hospital había sido destinado a ir a Puerto Argentino. Pero ¿qué pasó? Los ingenieros de Vialidad Nacional que estaban allá hicieron mediciones y consideraron que era muy complicado porque se iba a hundir en la turba, porque Claro, es muy pesado, es sí. puro metal, Claro. entonces se iba a hundir en la turba. Entonces dijeron, vamos a dejarlo en Comodoro, y agradezcamos eso, porque si no, hubiera quedado para los ingleses. Hubiéramos perdido. Y este hospital Rubicable se usó en la pandemia También. para atender a los pacientes de COVID. Así que todo en la vida pasa por algo, y agradezcamos que no fue a Malvinas. De todas Malvinas, en Malvinas estaba en el hospital de Puerto Argentino, tenían de todo y estaban bien. Porque lo armaron en un galpón que era una escuela. Así que Estaba bien equipado. estaba bien equipado y nosotros llevábamos, los vuelos iban siempre cargados con todo lo que pedía Malvinas. Siempre. Bueno, eso es buenísimo también, ¿no? Un poco de la historia viste que se habla mucho también de las cosas que iban, que no iban. Pero ¿qué pasó? El problema es que al principio no hubo problemas y se distribuía todo lo que se llevaba. Cuando los portaaviones se acercaron a puerto, a la costa, y fue el desembarco, ahí empezaron los problemas, porque ella no se pudo distribuir.
porque los bombardeos impedían distribuir nada. Claro, obvio. Y por eso el hangar de Puerto Argentino quedó repleto. Y es típico que los que no entienden nada de la guerra digan, ay, viste, no les dieron a los soldados y dejaron todo ahí. El problema es que los mismos veteranos te lo dicen, que cuando ellos llegaban a Puerto Argentino los abarrotaban de cosas. Comé, tomá, cambiate, de todo. El problema era llegar a Puerto Argentino, porque las trincheras estaban muy alejadas. Puerto Argentino queda al norte de la isla Soledad. Claro. Gran Malvinas queda imposible de llegar, porque antes se llegaba en helicóptero, ya los helicópteros eran derribados. Claro. Enviaron el buque Isla de los Estados y cuando llegó a la desembocadura del estrecho, fundido. Tampoco pudieron llevar nada. Entonces todo eso hace que, a pesar de que se llevó un montón de cosas, no se pudieron distribuir las cosas. Y eso la gente no tiene idea. Dice, por eso es un problema de la logística. Es un problema de la guerra. Seguro. Porque pasa en todas las guerras. Le pasó a Estados Unidos en Vietnam, le pasó a Estados Unidos o a Israel o a todos los países que están en guerra, que no pueden hacer llegar a Ucrania, no pueden llegar agua, no pueden hacer llegar comida, porque los bombardeos lo impiden. Bueno, de hecho, una de las estrategias siempre es romper las cadenas logísticas, justamente, ¿no? Porque ¿cuál fue la principal obsesión de los británicos? Destruir la pista de Puerto Argentino. Sí. Porque esa era justamente la posibilidad de llevar rápidamente todo lo que se necesitaba. Sin embargo, a pesar de ellos, y gracias al ingenio criollo, la pista funcionó hasta el último día. Qué raro, ¿no? Los argentinos siempre sabiendo improvisar y poder acomodarnos. Bueno, por eso yo trabajé muchos años en Cascos Blancos, como veníamos hablando, y siempre somos bien recibidos como técnicos en diferentes lados del mundo porque dicen, bueno, estamos acostumbrados a que no nos sobre nada y en general que nos falte bastante, y siempre el famoso lo atamos con alambre y seguimos operando hasta que se cumplan las misiones, y evidentemente eso hizo siempre la diferencia. Así fue. Yo te digo, por ejemplo, cuando a mí, cuando volaba, me tocó ya en época de fuego. Así que el vuelo se hacía a ras del mar. ¿Sabes lo que es el Hércules a ras del mar? Que es una mole. Sí, claro. Sí. A ras del mar, con silencio de radio, las olas golpeando contra las ventanillas. Todo oscuras, a expensas del buque y de las par. Porque cualquiera te podía atacar, porque íbamos a ras del mar prácticamente. Cuando estábamos llegando y eso es nada más que pericia de los pilotos. De los pilotos que, a diferencia de los pilotos de la Armada, no estaban entrenados para una guerra aeronaval, porque Fuerza Aérea es una fuerza aérea de tierra. Claro. ¿Viste? Así que tuvieron que aprender todo eso sobre la marcha. Y encima de eso, cuando estábamos llegando a Puerto Argentino, que estaba todo a oscuras también, cuando escuchaban las tetrahélices, los del BIM 5 se apuraban a limpiar la pista. ¿Por qué? Porque la llenaban con turba, con piedras, para que desde arriba pensaran que la pista ya estaba inutilizada. Claro, para disimularla. Exactamente, como que estuviera toda explotada, ¿no? Entonces rápidamente cuando escuchaban limpiaban, salían rápido, ¿viste? A la noche parecían duendes, ¿viste? Claro. Limpiaban la pista y así el Hércules podía empezar a carretear. Qué interesante en toda la historia que nos estás contando, el coraje de nuestra gente, ¿no? Tanto que se habla, viste que yo trato de desmistificar mucho el tema, viste, de que nos tiran abajo, ¿no? Volvemos a la época esa de la propaganda de la silla, viste, que tanto nos metieron que lo de afuera son mejores, que lo importado es mejor, y ahora un poco también, ¿no? Ahora nos quieren meter un poco el tema de que todo lo de afuera es mejor. Acá tenemos lo mejor. De nosotros acá tenemos los mejores pilotos. Acá de nosotros depende. Vos fíjate que ahora lo que hicieron los pilotos se está estudiando en las escuelas de guerra de Estados Unidos y de Europa.
Y esos pilotos son argentinos. Exactamente. Aprendieron en Argentina con los aviones que teníamos, con una las escuela. municiones que teníamos. Las municiones. Una escuela de aeronáutica que estaba en Córdoba, que fabricamos aviones, que fuimos potencia mundial en la aviación. Y que inventamos aviones. Inventamos el Pulqui, que después nos lo copiaron, nos lo chorearon, se vendieron el proyecto a otro lado y lo hicieron en otro lado y gracias a eso hicieron aviones a reacción de un proyecto argentino. O sea, eso es lo que me gusta desmistificar, porque es un honor ser argentino. Discúlpenme a todos los demás, que si nos están viendo de otros países también, imagino que ustedes tienen todas las cosas que le dan honor, pero a nosotros acá nos enorgullece ser argentinos, nos enorgullecen nuestros héroes de la Argentina, quienes construyeron, porque hablo de héroes, también el pampero, el campero que está a las 7 de la mañana bajo la escarcha dándole al campo para llevar la comida y que llegue al mercado central y se distribuya en los barrios, o a la trabajadora social que está pateando los barrios humildes para censar quién necesita más, o la gente de las ONGs que están haciendo comida para distribuir a quien más lo necesita, médicos que tanto los aplaudíamos en la pandemia y ahora parece que nos agarró un poco de amnesia a todos los que sobrevivimos de la pandemia, a los enfermeros, a los veterinarios que hacen solidaridad en las emergencias que hay y que van veterinarios a los diferentes lugares de inundaciones y diferentes cosas que pasan en nuestro país y atienden solidaria y gratuitamente a todos los animales. Digo, perdónenme, pero no quiero sonar muy pedante, pero qué suerte que tenemos de ser argentinos. Y tenemos que estar muy orgullosos de ser argentinos, como vos dijiste. Para mí eso siempre fue mi norte, digamos, ¿no? Yo siempre digo que si Malvinas vuelve a la memoria nacional, es gracias justamente al periodismo y a los docentes. Por eso es una obligación de los veteranos contar, porque yo siempre digo, cuando voy a hablar de Malvinas, yo sé que me llaman porque soy mujer. Yo lo tengo claro eso. Lamentablemente yo sé que es por eso. Es que sos como la distinta. Claro. Porque... Pero también yo digo, de Fuerza Aérea únicamente llaman a los pilotos. Nadie sabe cómo se realizaban las evacuaciones aeromédicas, lo que significaba hacer una evacuación aeromédica. Si no fuera porque yo soy mujer, el resto de la sociedad no tendría ni idea. Pero eso no es lo importante. Lo más importante es que gracias a que soy mujer y a la evacuación aeromédica, podemos poner en la mente de los chicos de jardín de infantes, de primaria, de secundaria, de universidad, la importancia de Malvinas para el futuro del país. Porque eso es lo que tenemos que usar. Es decir, lo importante es eso. Si a mí la guerra me sirve para que un chico diga, uy, Malvinas, ¿qué es Malvinas? Yo ya cumplí la función. Porque la guerra es secundaria. Lo importante es lo que significa Malvinas para el futuro del país. Y eso es lo que tenemos que exigir a la diplomacia. Yo creo que tenemos que movernos todos los veteranos en exigir a la diplomacia que Malvinas esté siempre en los foros internacionales. Algo que la diplomacia no hace y lamentablemente no hace, es incluir al resto de los países de América Latina. Seguro, por ejemplo Perú, pero Perú estuvo siempre de nuestro lado, pero hay que incluir a los otros, porque Malvinas no solo beneficia a la Argentina, Malvinas beneficia a todo el continente sur, América del Sur. Y eso es lo que el resto de los países no entienden. Porque no se lo, pero porque hay que explicar qué significa Malvinas, qué significa si la OTAN se queda con Malvinas. ¿Qué significa eso para toda América del Sur? Control. No solo para la Argentina. Control. Entonces yo creo que la diplomacia se tendría que mover un poco más en eso, ¿no es cierto? Está buenísimo, y está buenísimo lo que contás y lo que decís, porque pensando en todo eso justamente la soberanía trata de eso, ¿no? De cuidar cada espacio nuestro, cada espacio de los argentinos para nuestras futuras generaciones, para el cuidado de nuestra bandera. Pero además
por el control, ¿no? Porque Malvinas es un nodo de control para un paso bioceánico, para la Antártida, que es el recurso más peleado hoy por hoy, indiscutiblemente. Por eso también a veces, y perdón, porque a mí siempre me retan, porque yo soy medio de los que se calientan y dicen cosas a veces medio indebidas, pero no puedo creer que tengamos políticos, a veces, flojos, berretas, que no les importa la soberanía de Malvinas y que dicen, inclusive, que tenemos una persona sentada en una banca en el Congreso. Mira, ahí ya me empiezo a calentar cuando digo estas cosas, porque una mujer, voy a ser más específico, mira todavía, que se atribuye y que dice que a ella le gustaría que toda Argentina sea de los ingleses, que deberían habernos conquistado los ingleses y que toda Argentina debería ser ingleses. Esa mujer no puede estar en el Congreso, no la podemos tener diputada y deberíamos ir todos los argentinos a agarrar esa banca, tirarla por la ventana y a la señorita llevarla hasta el aeropuerto y deportarla a Londres. Y entonces, señora, usted no nos representa a los argentinos. ¿Se puede ir a Londres? ¿Se puede tomar un vuelo? ¿Se lo pagamos entre todos? ¿Hacemos una colecta? ¿Le compramos el pasaje entre todos los que están mirando? Un mango cada uno, ponemos 10, 100. ¿Quién pone más? Acá creo que entre todos los que estamos acá ya se lo estamos pagando. ¿Se puede ir de nuestro país? No la queremos. Perdón. Es verdad. No lo puedo creer, realmente. Es decir, es fundamental la diplomacia. Es fundamental. Vos fíjate, ahora en las escuelas se está enseñando el mapa bicontinental. Es muy importante porque el centro del país ahora es el territorio nacional de Tierra del Fuego, islas del Atlántico Sur y Antártida. Exactamente. Ese es el centro del país. ¿Por qué ponemos entonces en el centro del país una base que no es nuestra? Ese es el problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Me llama la atención. ¿Por qué le estamos cediendo este año el territorio? Bueno, y antes también, pues cedimos la Patagonia China. Una locura. Es como que, una locura. ¿Por qué cedemos esas cosas? Y no sé por qué los argentinos tenemos esa tendencia. Los argentinos no, yo digo los políticos. Claro, los que quieren ser el patio trasero de alguien, porque nosotros no queremos el patio de nadie. Ningún interés. Yo te digo, yo estuve en Tolwyn. Hermoso Tolwyn. Sí. Tengo un amigo guardado que hay, justamente. Mira, vos que querías hacer eso. Qué lugar hermoso, con una laguna preciosa. Sí. Es una laguna tan increíble como todas las que tenemos en la cordillera, ¿no? Como el Lago Escondido también, que no lo podemos ir a ver a veces, pero es tan hermoso ese lugar. ¿Cómo puede ser eso? Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Ninguno. El camino debería ser obligado, abierto a la población argentina, porque es nuestro lago. Están peleando en Tolwyn para evitar. Pero sin embargo la política... Entreguista. Tal cual. Entreguista, que no nos representa. Entonces a los veteranos esas cosas nos duelen mucho. A los argentinos a todos nos duelen mucho. Nosotros los apoyamos a nuestros veteranos. Para nosotros es una herida mortal. Y sí, una falta de respeto además para nuestros caídos inclusive, ¿no? Exactamente. Porque es una falta, ellos dieron la vida por nuestro territorio, por la protección y el cuidado de nuestra tierra. Sí, señor. Y estamos como escupiendo en las tumbas de nuestros caídos. Es una vergüenza. Es lamentable. Por eso no nos representa. Yo no me canso de decirlo. A veces me miran, mi esposa Sandra me dice, ¿te parece? Y yo no lo puedo evitar. No lo puedo evitar porque me hace calentar la sangre. Porque digo, esta gente no nos representa. ¿Cómo se supone que la banca, cuando se entrega, es para ser el representante del pueblo argentino, ¿no? En un lugar donde se decide el futuro de todos los argentinos? Señor. ¿Y cómo estos impresentables no nos representan en nada y solamente se van a comprar propiedades a Paraguay? No, lo digo así, hay que decir las cosas como son. Yo te soy sincera, Esteban, ¿no? Que lo dice. He empezado a descreer desde hace muchos años, porque mira que yo pasé todo. Yo pasé todo. Yo estuve en la facultad entre el 70 y el 80, entre el 74 y el 80, porque justo estaba cursando las dos materias, las dos carreras. Pasé todo. Nací en diciembre del 55. Pasé todo en mi vida. Y entonces es como que ya descreo de los políticos. Ya veo un político y empiezo a sufrir. Porque digo, ¿y este en qué me va a lastimar? Sí, increíble, ¿no? Y hablando de eso y de lastimados, y volviendo un poco, porque si no nos vamos de Malvinas, porque esto nos hace calentar a los dos, evidentemente. ¿Qué sentías vos? ¿Y qué sentían
por transferencia, lo que te decían, nuestros queridos soldados argentinos, cuando subían a ese Hércules heridos, maltrechos, con miedos, mojados, con frío, y yo me tocó trabajar en zonas de guerra y siempre, en todos los que atendí, me pasaba que una de las cosas más recurrentes era pedirme dejarlos llegar a casa a ver a la familia, ¿no? A ver a las madres, Bueno, a mí me pasaba lo contrario. Mira, a ver, contanos eso un poco tu experiencia. Bueno, primero, los soldados eran conscriptos oficiales y suboficiales. Eran todos soldados, porque nosotros trasladábamos todo, sin diferencias. Y vos sabés que a mí lo que más me movilizó siempre y lo que más me emocionó siempre es que nosotros cuando llegábamos a Comodoro Rivadavia, el avión aterrizaba en la pista, enfrente de la pista estaba el hangar de YPF y ahí se realizaba el triage. Entonces los dividía según la gravedad, según los requerimientos de sanidad que tenían y según el arma que pertenecían. Y en base a eso se decidía si alguno tenía que ir a terapia, si alguno tenía que ir a internación o los ambulatorios que daban en el hangar. Ambulatorio, ¿quién era? Por ejemplo, un estallido de oído, por ejemplo, heridas de bala mínimas, por ejemplo, uno que estaba con bota inflable o con brazo inflable, uno que tenía un pie de trinchera o mano de trinchera de primero o segundo grado, y ahí se aprovechaba para cumplir la principal función que nos había encomendado Fuerza Aérea, que era hacer la contención emocional de los pacientes. Es decir, nosotros les dábamos un refrigerio con todo lo que querían y empezamos a hablar con ellos. Imagínate que la mayoría ya había estado un mes y medio, alejados de su familia, alejados de sus medios. Así que cuando veían una mujer, es como que era fácil hablar. No te empezaban y te decían, ay, usted es igual a mi novia, ay, qué parecida que sos a mi hermana, ¿cómo te pareces a mi prima? Pero sos igual a mi vecina, vos no sos mi vecina, ¿viste? Así. Y entonces así empezábamos a hablar, y vos sabés que, bueno, ahí te decían, no le podés escribir a mi mamá, o por favor, no le puede mandar, no le puedes llamar por teléfono, me daban el teléfono, me dictaban cartas, y nosotros, cuando terminaba la evacuación, que ya el hangar quedaba vacío y las que no estábamos destinadas a terapia o a internación, íbamos a Comodoro Rivadavia y hablábamos por teléfono o mandábamos las cartas. Claro. Pero ¿sabes qué es lo que todos, yo te voy a decir, el 95% de los evacuados me decían? ¿Qué te decían? A ver. Cabo principal, ¿cuándo cree que voy a poder volver? Y nosotros le decíamos, bueno, todo depende de cuánto dure la guerra y cuánto tardes en mejorarte. Yo necesito volver. Allá están mis hermanos, mis amigos me están esperando y no los voy a abandonar. Ahora, vos imaginate, en esa situación, todo lo que te moviliza. Tremendo, me moviliza ahora. Me hace pensar en todo lo que veníamos hablando antes, ¿no? De estas entrevistas de la patria y en este mensaje de nuestros queridos soldados heridos, con frío, pasándola mal, y todo preguntando cuándo podían volver a defender la patria para sus hermanos. Les digo, a ver si toman un poquito el ejemplo ustedes que están ahí con el sillón calentito y piensan en los hermanos argentinos, a ver cuándo pueden hacer algo bueno por todos los argentinos, por nuestros veteranos, por todos los que tenemos en cada rincón de la Argentina y que están necesitando esta ayuda. Es que ustedes hagan las cosas bien y que hagan de una política real y justa para todos los argentinos, productiva para la Argentina, soberana para la Argentina, sobre todas las cosas, protectiva para los argentinos, para la industria nacional, para todo lo que creamos acá en la Argentina, ¿no? Pero, y ya cerrando, porque ya nos queda muy poco tiempo, ¿qué mensaje te gustaría dejar, Lili, para los argentinos de hoy? Para todos, siendo vos que fuiste una defensora de la patria y que lo seguís siendo porque estás educando para defender la patria, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a todos los jóvenes de hoy, de la patria de hoy? Mira, yo, como siempre digo, tuve el placer, el honor, el privilegio y la emoción de pisar la Argentina cuando flameaba la bandera argentina.
Y yo, sinceramente, lo que más deseo es que algún día todos los argentinos puedan sentir esa emoción. Eso sería mi mayor regalo a la patria. Espectacular. Creo que no deja lugar a duda. También nos hace reflexionar un poco a todos, ¿no? De esto, del servir a la patria, del amor a la patria, y no solamente acordarnos un 25 de mayo, vamos, que la patria se construye todos los días y que no es solamente una frase linda de no, hay que esforzarse más, no, hay que hacerlo de verdad, hay que hacerlo en los buenos actos, hay que hacerlo ayudando al que tenés al lado, hay que hacerlo cuando caminas a la calle, no te hagas el distraído, ayuda al que lo necesita, dale una mano al que está tirado en la calle, porque hoy está mal él y quizás, quién sabe, tal vez mañana estés vos ahí. Y esperes que pase una Lili, que pase un Esteban, una Susi, un Cristian, cualquier compañero. Atenderte esa mano que tanto necesitas. Entonces, no lo hagas solamente para cuidar tu futuro por las dudas, ¿no? Como cuando muchos se arrepienten de Dios y piensan solo en Dios cuando están en el lecho de muerte. No te acuerdes solamente de esa necesidad cuando estás en el día a día. No mires para el costado. Hacete cargo de tu patria. Hacete cargo de este país de hoy, de tu país de hoy. Todos somos dueños de nuestro país. Esta es nuestra patria, la República Argentina. Gracias, Lili, por estar en Humanitarios. El honor va a quedar siempre para este programa. Sacaron unas fotos y te prometo que voy a colgar un cuadrito. Gracias a nuestra heroína, a nuestros héroes y a cada uno de los que construyen la patria verdadera, sincera, real, en cada día, cada momento, que lo van haciendo en la verdad y no solo el biribiri que ustedes saben a quienes se los digo. Seguimos acá en Humanitarios, en Buenos Aires en Red. Susi, Cris, allá vamos. La mejor estación. ¿Se ve bien? Diuco Digital, claridad en el aire. A ella le gusta. Baila me gusta. La mejor estación, sin dudas. Pues ya no. Bueno, emocionante, ¿eh? Humanitarios. Emocionante lo que le decía. Yo, mientras vos lo estábamos anunciando, me ponía la piel de gallina de solo recordar. Alucinante. Un momento increíble. Esto que vimos ahora, bueno, ya está. Ya está. Ustedes, lo pudimos compartir. Ustedes lo vieron y ustedes sabrán que despierta, pero a nosotros nos ha despertado mucha emoción, mucho aprendizaje, porque uno aprende y escucha cosas que yo por lo menos jamás había escuchado en muchas charlas. Es verdad. En muchas charlas. Así que en una visión y en una historia de vida de esta mujer que es sin duda una héroe de Malvinas, que es sin duda una excombatiente, como lo fueron cada uno de los que fueron allá. Así que van a ver una historia, han visto una historia increíble y van a tener incluso, entiendo yo, en el graph, el nombre y todo para poder contactarla por redes, lo que sea, pues su testimonio es muy importante, que se pueda difundir, que se pueda conocer. Y ahora sí nos vamos a Red Cooperar, es un momento increíble. Primero con el video y después con la entrevista con el Rafa Colazo acá en el piso. Vamos a ver Red Cooperar, conocer la Red Cooperar de organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ahora está en pausa, camino a ser la Federación de Organizaciones, la Federación Red Cooperar de Organizaciones de la Sociedad Civil de la República Argentina. Esperemos lograrlo, nunca mejor bien dicho. Pero desde acá empieza el camino. Dale. Vamos. Red Cooperar es un ámbito interinstitucional de acción sociocomunitaria. Fue creada en la sede del Instituto PYME del Banco de la Ciudad de Buenos Aires el 18 de septiembre de 2015 mediante convenio de cooperación. Son sus valores la búsqueda del bien común, la cooperación, la solidaridad, el trabajo, la responsabilidad y el valor de la palabra. Se organizan y llevan adelante diversas actividades específicas. Así, en el año 2016, más de 40 jóvenes voluntarios se incorporaron a la firma internacional Essentis Sociedad Anónima, obteniendo así, en muchos casos, su primer empleo. La Red Cooperar cuenta con una unidad de coordinación general, integrada por voluntarios de instituciones y ciudadanos voluntarios. La dirigen el licenciado Pablo Olivera da Silva y el referente social Cristian Hernán Oreb. Compartimos la visión del valor de la cooperación en red con Juan Carr, referente a nivel mundial en materia social y de acción solidaria. En abril de 2016, ante las fuertes inundaciones que azotaron al departamento de Concordia, provincia de Entre Ríos, la Red Cooperar dijo presente con una gran acción social, médica y humanitaria, asistiendo en Puerto Yeruá y la ciudad de Concordia a más de 900 personas.
acompañamos las ferias del Centro Cultural Antonio Devoto a total beneficio de los hospitales Dalmacio Vélez Arfiel y Manuel Roca. En julio de 2016, junto a la Universal Peace Federation de Argentina, organizamos en forma conjunta el encuentro interreligioso, artístico y cultural Compromiso de Solidaridad y Paz en la célebre Manzana de las Luces. Y la Red Cooperar continuó trabajando. Acompañamos la tercera edición del Día Paraolímpico Argentino en el Estadio Luna Park con una importante delegación. Junto al Leonismo Argentino del Distrito Cuarto, en el Día Mundial de Lucha contra la Diabetes. En la celebración del Universal Peace Federation del Día del Voluntariado, en la Universidad de la Marina Mercante, presentamos y firmamos en conjunto la Declaración Ciudadana junto a célebres personajes históricos de la Patria Grande. Terminamos el 2016 participando del torneo Master Series Metegol organizado por la Asociación Argentina de Fútbol de Mesa. Comienza el año 2017 llevando adelante, junto con Universal Peace Federation Argentina, la doble jornada que concluyó la campaña solidaria 2016. En el pueblo de Puerto Yeruá, los equipos de gobierno de todas las localidades del Consorcio Intermunicipal Departamento Concordia intercambiaron conocimientos y experiencias con la delegación de más de 50 personas que viajó de Buenos Aires. En la jornada de domingo, los intendentes recibieron la donación de medicamentos e instrumentos para todas las salas médicas y múltiples programas para gestión de política pública municipal junto a miembros de la comunidad de Puerto Yeruá. Universal Peace Federation, por su parte, con su gran delegación interreligiosa, organizó y condujo el riego y la plantación del olivo de la paz como cierre de la actividad. En el mes de mayo se celebra el nuevo convenio vigente y se incorporan a la red Asociación Roberto Minuti, Fundación Vértices, Asociación Factor Humano, Fundartes y Silsa ONG por la Inclusión. Comienza la campaña solidaria Red Cooperar 2017-2018 en favor del pueblo de San Carlos de la provincia de Corrientes, en el marco de la campaña Conciencia Humanitaria que desde el año 2013 lleva adelante la Asociación Civil Siche Terapias Integradoras. Luego, la red participa activamente de la Peace Road 2017. Junto al espacio cultural Amos de Devoto, como organizador, festejamos el Día de la Primavera, recibiendo donaciones para San Carlos y sirviendo la merienda a los niños asistentes con la presencia del renombrado luchador de 100% lucha, Vicente Viloni. En octubre de 2017, la Red Cooperar llega a Roma, en la sede del Vaticano, con el Papa Francisco. La campaña por San Carlos recibe la bendición del Papa Francisco. A San Carlos. Que Dios nos bendiga y nos acompañe. Bajamos del avión para llevar adelante el Festival Solidario Red Cooperar 2017, en el Teatro Gastón Barral de Fundación Wokra, en el barrio de Almagro. El arte dice presente con diversos números artísticos. Los Amos de Devoto y los Impresentables de Flores, murgas de la Red Unidas por la Solidaridad, junto a los representantes de las instituciones, colaboradores y voluntarios de la red, se unen al público cerrando el festival a puro ritmo y color. Despedimos el 2017 acompañando a Silsa en su entrega de premios al compromiso social y participamos de otras acciones de las instituciones de la red. Comenzamos el 2018 trabajando junto a la UPF, plantando un olivo de la paz en la Plaza Mariano Moreno frente al Congreso Nacional. La legislatura porteña distingue al leonismo por sus 100 años, siendo hoy la organización de servicio más grande del mundo. Nuevamente, la red dice presente. En octubre de 2018, llevamos adelante el primer cabildo abierto para la plena integración de las personas con discapacidad y su familia, con el fin de abrir el diálogo hacia una conciencia integradora. La red construye y se construye con vos. Sumate. Ahí está. Qué hermosa canción escuchar. Mejor si es a tu lado. Soñaré. ¿Cuánto tiene que ver con este momento? Claro que sí. ¿Cuánto tiene que ver con este momento la canción de Rosana? Soñaré. ¿Es soñar? ¿Es soñar? ¿Es soñar? ¿O es vivir el sueño? ¿En nuestro caso? Qué pregunta, ¿no? Llega el primer bloque de Red Cooperar. Nuevo bloque. Sí, el nuevo bloque. A Buenos Aires acá en en Buenos Aires en Red, claro que sí. Y es Red Cooperar, camino a la federación. Camino a ese sueño conjunto y colectivo después de esa etapa vivida de experiencia única, inolvidable, después de la pausa dolorosa y difícil de la pandemia, después de las tremendas secuelas y consecuencias
después de los que pudimos quedar en pie, luego de aquello, tratando de rescatar la memoria, la labor y el legado de aquellos que no lograron superar esa instancia. Y estamos hablando en materia de tercer sector, organizaciones de la sociedad civil y de acción sociocomunitaria directa, de muchísimas organizaciones, de muchísimas personas, algunos que ya no están en este plano, organizaciones que ya no pudieron subsistir y estar, y otras que continúan, que mantienen la lucha, que pudieron subsistir a aquel momento, en el cual también en el marco de la tragedia y de ese terror que generó esa situación de la pandemia, también trabajamos mucho y activamente. Esa red Cooperar estuvo en la calle, estuvo llena de voluntarios del CEPA, de fútbol de mesa, de distintas organizaciones de la sociedad civil, de la Fundación Revivir, con tantas voluntades, con tantos esfuerzos, con tantos sacrificios, de construyendo ciudadanía, de tantos poniéndole el cuerpo a la pandemia y sobre todo acompañando a quienes en esa circunstancia, en ese contexto, estaban muy solos y no tenían ni siquiera quien les pregunte del otro lado de la puerta, aunque sea con barbijo, ¿cómo estás y qué necesitas? La red Cooperar estuvo ahí y estuvo mucho. Presente, y después de eso, a bancarse los coletazos que fueron terribles, algunos pudieron tolerarlo, otros no. Y hoy, desde Buenos Aires en Red Humildemente, volvemos a recrear el reencuentro de los actores de Red Cooperar, que luego de aquella situación hicimos una pausa absolutamente decidida por todos, en decir, necesitamos otro momento, otro tiempo y una pausa para ordenar y fortalecer a cada una de las organizaciones que pueda volver a su ritmo, volver a su naturalidad, y después nos volveremos a reunir con el objetivo de crear la Federación Red Cooperar, que sea una organización de la sociedad civil suprainstitucional o de segundo grado, jurídico, como se dice, que le permita a las instituciones de base hacer cosas o atender aspectos que en la diaria de mantener la institución y de sobrevivir con la institución y llevar adelante el objeto de la institución, que no es un objeto estético ni de papeles, ni de documentos, ni de registros, sino que es un objeto de transformar positivamente la realidad, cada uno de su lugar. A veces no llegan a hacer las dos cosas, las organizaciones de base. Bueno, crearemos esa federación para que tengan esa herramienta común donde poder atender temas que desde la individualidad cada una en su base no logra atender o no llega a atender. Es una carrera contra la realidad y el tiempo, con los recursos que son muy pocos, las necesidades que son muchas, y con esa decisión tomada en un estatuto social y llevada a la práctica, o en una declaración de principios, como decimos nosotros, pero puesta de manifiesto en algún lugar y llevada a la práctica en acciones coherentes y concordantes con esos fines. Esas son las instituciones que integraron siempre la Red Cooperar, y esas son también las que la siguen integrando y la integrarán en la futura federación. Dicho esto, que explica un poquito brevemente Red Cooperar, y con qué orgullo. Que Susana Leruc fue parte del equipo de Red Cooperar desde el día 1, fundadora de ese equipo, como voluntaria social. O sea, nosotros somos todos, y en mi caso también, voluntarios sociales, no somos los referentes directivos o dirigentes de cada organización. No hay. Un grupo de ciudadanos que se ancló en el conjunto de esas organizaciones a colaborarle a todas por igual. En un ámbito común, donde nos une la acción, donde nos une el hecho social, hicimos muchísimo en todo ese proceso de tiempo y queremos hacer muchísimo más desde la federación. Y tenemos el gusto de tener en este primer inaugural bloque de Red Cooperar a un amigo, un hermano de la vida, un amigo absoluto, un hombre que tiene valores absolutamente innegociables en su vida, eso lo hace mi amigo, su coherencia en el tiempo, su condición de buena gente, su respeto al valor del laburo, de la familia, esas cosas que para nosotros no tienen fecha de vencimiento ni caducidad, no hay moda que reemplace eso, pues se terminaría la humanidad sin eso, lisa y llanamente, que es don Rafael Colazo, está acá a mi derecha hoy, presidente fundador de la Asociación Argentina de Fútbol de Mesa. ¿Ustedes creen que el metegol es un juego solo para distraerse? No. Hay selección nacional de fútbol de mesa, el hombre ha sido campeón, nos ha representado por el mundo, sus hijos, muchos jóvenes que él ha formado en el fútbol de mesa, el metegol profesional, han recorrido el mundo, lo siguen haciendo, siguen teniendo la selección argentina, siguen difundiendo como decimos nosotros, yo tengo el honor de ser parte de esa asociación también, de decir, es un deporte, pero es mucho más que un deporte. Porque el metegol, como le decimos nosotros en la Argentina, fulbito, le suelen decir de distintas formas, ya nos va a contar Rafa, integra, porque incluye, porque es un deporte que permite compartir, trabajar en equipo, esforzarse en equipo, pensar. No es solamente el jugar,
es la vinculación que construyen esas barritas con esos muñequitos. Es ese momento compartido. Sí, es ese desafío de lograr competir sanamente. Y tiene reglas clarísimas, me toca esa parte, me ha tocado esa parte. Pero bueno, nos va a contar ahora Rafa Colazo, querido amigo, muy bienvenido a Buenos Aires en Red y a inaugurar Red Cooperar en Buenos Aires en Red. Bueno, muchas gracias por la invitación, Susana. Está el tiempo que no te veía. Hacía mucho, es verdad. Bueno, estoy acá con la idea de contar lo que ustedes venían diciendo y fundamentalmente el empuje de querer armar la federación, digamos, ¿no? Que es algo que me quedó como atragantado en aquel momento y no se pudo lograr. Entonces ese bajarnos, reagruparnos y hacer el último scrum, creo que estamos en el momento y bueno, yo estoy muy contento. Bien cerquita, bien cerquita. Ya lo sé, te conozco y sé que es así. Y además, bueno, sabés que en el programa hay muchos de aquellos luchadores. Está Pablo Olivera Silva, que hace el bloque periodístico. Está en el programa Ezequiel Peralta, con Filantropía y Progreso Social. Está Construyendo Ciudadanía. Los veo. Vos lo ves. Está don Esteban Chalá, con el CEPA, con todo el cuerpo. O sea, lo nuestro no es de un día ni es un hecho aislado. Son vínculos de años, de toda la vida, como es el mío con Susana, incluso de familia, como es con Rafa de la familia elegida de la vida. Hemos pasado todo tipo de situaciones juntos y en el marco de todas esas situaciones, buenas y malas, la vida misma, animarnos al desafío de hacer cosas juntos. Y decir que una murga y el Club de Leones de Buenos Aires, que fue el club fundante del leonismo en la Argentina, puedan hacer un hecho social a igualdad de condiciones. Tal cual. Porque lo importante era transformar una realidad. Y lo hicimos con evacuados en Entre Ríos, con inundados, y lo hicimos con Ale Durán llegando al Vaticano, con el Papa Francisco, y lo hicimos ayudando a San Carlos Corrientes, ayudando a apóstoles, a ciudades enteras, a comunidades, y lo hicimos en pandemia, entregando barbijos con hilo de plata, 3.000 únicos, que eran reutilizables, y lo entregamos a 30 organismos de asistencia primaria, pública, a través de los voluntarios del CEPA en plena pandemia. Totalmente. Acá con don Rafa nos cruzábamos los bidones de satinizante en la puerta de mi casa para poder destinarlo a los lugares de apoyo. Fue tremenda la pandemia, fue una cosa, un antes y un después para todos. Totalmente. Yo hablo con todo el mundo y la pandemia fue algo que parece que era un tren que perdió el contacto con el vagón siguiente y quedamos dando vueltas. ¿Y cuántos efectos colaterales y cuántas consecuencias, ¿no? Que uno no podía prever? Yo lo comparo, con la inundación, siempre lo hemos hablado, ¿no? Que pasa el agua y el momento más grave quizás puede ser en términos de que sucede una tragedia, pero en términos de pérdida, si bien el impacto es en el momento que el agua pasa, no, lo que queda. Las consecuencias vienen cuando el agua baja. Claro, ahí empieza Y ahí empieza lo que deja, claro. la peripecia de volver a pararte, de volver a ponerte de pie en la vida. Y esto nos pasó a todos. Entonces nos atravesó a todos, nos cambió a todos. Y creo que hoy muchos estamos entendiendo que es momento y tiempo de decir, bueno, vamos a seguir en el acomodamiento, pero volver a unirnos para hacerlo fortalecidos, para hacerlo de nuevo en equipo, para hacerlo en busca de ese objetivo que teníamos tan lindo de la federación y que volvemos a tenerlo más latente que nunca. Así que bueno, contá un poquito igual primero, Rafa, contarle a la gente Asociación Argentina de Fútbol de Mesa. El origen, ¿cómo es esto del Metegol transformado en institución? Bueno, la institución transformada en representación internacional. Bueno, es una vieja historia, ¿no? Nosotros jugábamos cuando teníamos 16, 17 años, en la década del 80, cuando una empresa norteamericana trajo una mesa, trajo 200. Pero digo, trajo una mesa nueva que para nosotros era absolutamente desconocida. Y bueno, esas mesas fueron el principio de una historia. En el círculo de la mesa central decía The $1 Million Game. Entonces nosotros decíamos, claro, como nosotros acá jugábamos bien, que decimos, che, tenemos que tomar un avioncito y nos traemos el palo. Bueno, años después pudimos viajar y no, muy difícil. Los muchachos de Estados Unidos y de Europa tienen muchos años de ventaja sobre nosotros.
Pero aparte hay selecciones que tienen profesionales del fútbol de mesa. No, viven de eso, claro. Viven de eso. El Estado los financia para poder entrenarse, competir. Sí. Sobre todo en Europa, no en Estados Unidos, en Europa. Eso pasa más en Europa, digamos. Con lo cual lo nuestro fue doblemente meritorio. Lo nuestro fue meritorio, fue... Y logrando títulos. Incorporar un deporte que en la Argentina era culturalmente estaba muy instalado. Quien no jugó algo, metegol alguna vez. Pero era más lúdico que deportivo. Pero no se entendía el nivel. Porque además había un problema, los fabricantes eran malísimos, creaban juguetes, no juego. Cuando nosotros viajamos vimos juegos, es como una paleta del ping-pong, como una raqueta de pádel, de tenis. Sí, no son cualquier cosa. Pasar de jugar en el potrero en el barro, te vas a una cancha de once iluminada con céspedes y guau, acá la pelota anda distinta. Exacto. Entonces eso fue toda una novedad para nosotros. Entonces, pasados los años, porque en aquel momento no sabíamos cómo se armaba una institución, éramos chicos, no lo podíamos hacer, pero quedó en el tintero. Y nos encontramos en el 96 con Tony Caruso y Miguel Centeno, y bueno, ahí pudimos lograr armar la institución. Nacemos en el 97, somos la primera asociación vinculada al metegol en la República Argentina y en Sudamérica. Con lo cual, no es poco. No es poco, y con torneos ganados. Con torneos ganados afuera, estuvimos, claro, sí. Facundo ganó el sub-17, campeón del mundo. A mí me tocó ganar una categoría de campeonato, que era la Royal Partner, el sorteo de parejas. Me tocó ganarle al mejor jugador del mundo, que es Federico Lignon, que es belga. Y bueno, eso alimentó toda una historia, y cuando vinimos después de eso acá y empezamos a desparramarlo, se engancharon mucho los pibes. Pero ¿qué pasa? Bueno, nos hace falta la mesa. Claro. Entonces esa mesa que nos dé la posibilidad de entrenarlos a los jóvenes desde los colegios, desde los clubes, desde los bares, a todos, para que, bueno, en esa cantidad de jugadores que puedan entrenar, puedan salir a representarnos. Y más aún con el arraigo que tiene el fútbol, ¿no? Como deporte. Y además como el fútbol. Actualmente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es tan futbolero que somos, el metegol es la traducción de eso a un juego de mesa, a un deporte de mesa. Yo me acuerdo que a Campanella le enojaba que le digan, che, metegol, qué bueno. Y tipo, no, es una historia, decía él. Y todos le decían, ¿qué historia? Si la gente va a ver la película, porque es la palabra metegol. Si vos le ponés otro nombre, no va a ir nadie. Y la verdad, lo terminó reconociendo después. Y bueno, eso es lo que decís vos, ¿no? El arraigo futbolero arrasa, lleva, empuja. Y también mujeres, al femenino. También mujeres, claro. Sí. Muchas chicas, hay chicas que están jugando en Estados Unidos, Argentina. Impresionante. Sí. Y después, aparte, la asociación pertenece a una federación, que eso también la gente lo desconoce. Bueno, tiene reconocimiento internacional. Sí, nosotros nos apartamos de la Federación Internacional en el año 18, más o menos. Bueno, vino la pandemia, no nos pudimos reagrupar, y bueno, la pandemia nos tiró al fondo, nos pegó muy duro. Empezamos a reagruparnos nuevamente en el final de la pandemia, costó mucho. Y hace unos meses volvimos a la Federación Internacional. Había que presentar 15 puntos, porque el Comité Olímpico Internacional está interviniendo, porque está como camino hacia el olimpismo. Hacia el reconocimiento como deporte olímpico. Tal cual. Entonces se necesitan federaciones organizadas con esos 15 puntos, que nosotros cumplimos claramente, y bueno, por eso nos volvieron a incorporar. Y además, nuestra asociación integra la Cámara Argentina del Deporte, y vos particularmente. No, la Cámara no, la Confederación Argentina de Deportes. La CAD. La CAD. La famosa CAD. Sí, la CAD, junto con el Comité Olímpico, son las dos organizaciones deportivas que agrupan a todos los deportes. A todos los deportes. Por ley del deporte. Y ahí estás vos, sos parte. Y ahí estamos, sí, soy vocal titular, sí, ahí con Rodolfo Paverini, que es el presidente, que tanto empuja para que esto camine. Pero es muy difícil, muy difícil. Como todo acá. Como todo. La Argentina es muy difícil todo. Todo. Complicadísimo. Pero bueno, estamos ahí. Seguís adelante. Seguimos ahí. Seguimos andando. Y aparte de lo que hablamos siempre, ¿no? Esta cuestión de lo social, de lo integrador. Sí, claro. Aparte de lo terapéutico, la gente lo desconoce para enfermedades motrices, ¿no? Que tienen que ver con extremidades superiores,
ahí está probado, es científico, tiene que ver con, sirve como apoyatura de tratamiento, de recuperación, de rehabilitación, refuerza toda esta zona, es así. Sí. Totalmente. O sea, tiene muchas virtudes el fútbol de mesa que quizás no son las que uno comprende cuando ve el metegol ahí y va a jugar. Y después a mí lo que más me impacta y siempre me impactó el fútbol de mesa es esa capacidad integradora de lo intergeneracional. Ahí donde hay un metegol van a jugar el abuelo y el nieto, el padre, la hija. Claro. Socializadora por excelencia. Totalmente. De los pocos deportes que unen desde ese lugar en un plano de igualdad. Porque vos estás jugando en un plano de igualdad. Al pibito subido a la sillita con el abuelo, con el padre, con la madre, y están jugando en un plano de igualdad. Y ese es un intercambio maravilloso que permite el fútbol. Me acuerdo una vez me preguntó un papá, me dice, ¿por qué vos le ponés a los chicos, le ponemos una especie de taburete así medio de madera, para que lleguen? ¿Y cómo se les ocurrió, no? Digo, no se me ocurrió, lo hacía yo cuando era chico. Yo ponía un cajón de Coca-Cola para poder llegar, pero no llegaba. Entonces repetí nada más. Claro, hay tipos que no tienen ni idea de cómo pasan las cosas, claro. Y bueno, eso y otras anécdotas, ¿no? Y aparte es un deporte muy apasionado. Yo tuve la suerte de acompañarte. Tremendo, es tremendo. Y ver la delegación de Brasil, de Uruguay, bueno, la pasión que se tiene en la representación. Yo recuerdo un viaje, recién nos conocíamos hacía poco, y tenían que viajar, no me acuerdo dónde era que iban. A Alemania. Al primer mundial de metegol. Y el desafío era, vamos a representar a la Argentina. Y tenemos que ir con todos los recursos nuestros, no nos dan nada. Ni las remeras. Cero. Y fue que consiguieron el aporte de la remera. De Sacoa. De Sacoa, el aporte de las remeras de Argentina. Que me vinculó un amigo, deportiva. Mariano, me contactó con Sacoa y Sacoa nos hizo la remera. Y pudieron ir como correspondía, con el uniforme deportivo nacional. Claro. Porque están yendo a defender la bandera nacional en un deporte internacional. Eso pasa en todos los deportes olímpicos. Están, salvo los top, todos tienen ese problema. Lucha por las cosas más básicas que uno se puede imaginar. Entrevistá a los de remo, por ejemplo. Y hay que hacer remo. Y hay que hacer los deportes más completos que existen, hay que hacer remo. Allá van sin los remos. No, una cosa. Reman dulce de leche. No, tremendo. Es tremendo. Bueno, parte de lo que hay que transformar. Hay que transformar todo eso, claramente. Sí, y Rafa, contale un poquito a la audiencia, desde tu vivencia, porque cada uno la vive, hemos compartido lo mismo, pero cada uno le quedan recuerdos, momentos, cosas más fuertes, ¿no? Rasgos más que se conforman más identitarios de lo que uno fue parte. Entonces me gustaría, Susi, Rafa, los dos, cada uno de su lugar, voluntaria social de la Red Cooperar, fundadora de ese espacio, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol de Mesa, fundador de ese espacio, ¿qué significó en ese momento de la vida Red Cooperar? Si lo tienen que definir, desde la vivencia personal, ¿no? ¿Qué significó que dejó? Desde lo personal. Cuando vos me comentaste todo esto, Cris, y gracias por haberme convocado, y realmente me contaste un poquito de qué se trataba, es como que me sentí como que era una necesidad de... Sí, vamos para adelante. Me gusta esto de ayudar, de estar. Si bien tuve por ahí ese rasgo siempre, por eso mi carrera humanitaria como médica, siempre me gustó todo eso. Pero es algo que lo viví de tal manera, Cris, que contra viento y marea, como dijiste antes, hemos pasado infinidad de cosas, pero siempre unidos, siempre tirando para adelante. Y eso para mí me llenó el alma, para mí, para Ale. Realmente por eso seguimos adelante siempre, y conocí gente maravillosa, gente como dijiste que estuvo, gente que pasó a otro plano, gente que sigue estando, y eso fue Recuperar para mí, fue algo que me llenó el alma. Así de simple. Qué lindo. Rafa. Bueno, nosotros, yo básicamente por naturaleza soy un tipo que me junto, tiendo a no separarme, tiendo a juntarme. Y conociéndote a vos, Cristian, en su momento, porque todo arranca desde un principio, recuerdo que vos me ayudabas mucho con la construcción de los documentos, cuando esto era, ¿qué año era? Ya en 2006, 2005, 2006. No, después, 2000, el Red, 2015, nacemos 2013. No, pero mucho antes. Pero nosotros veníamos de antes, veníamos de 2007, antes que nazca la Red nosotros... 2007, 2008. Ahí voy, eso.
Exacto. Bueno, y ahí... los papeles son lo mismo. Los papeles era una cosa de loco, que nos volvíamos locos y vos aclarabas ahí la cosa y entonces íbamos a armar. Todavía me quedan cosas que... Los Word que me mandaba todavía los tengo. Claro, sí. Y me apoyo en eso todavía, me apoyo en eso. En uno de los 15 puntos salió de los Word que vos mandabas. Te lo notifico en este momento. No, nada, sí, es eso. Y cuando aparece la posibilidad de crear la red, bueno, para mí era una cosa fantástica, conocer a todos los que conocimos. En la pandemia yo a Susana le hice una consulta, estaba medio perdido por ahí, y me orientó y me sacó adelante. Sí, en su condición de médica atendió, claro, tal cual, tonelada de gente. Sí, telefónicamente. Telefónica, sí, sí, claro. Y bueno, y vos también hiciste un empujoncito a muchos, yo fui uno de los que recibí ese empujoncito en el comienzo de la pandemia. Cuando no sabíamos dónde carajo íbamos a ir, claro, tal cual. ¿Qué iba a suceder? Nada, no sabíamos nada. Un incierto total. De hecho, pero en mi casa teníamos un comando de operaciones con Emilia, que eran las 2 computadoras, arrancábamos full los 2 teléfonos a la mañana, a la noche. No había, laburábamos 12, 14 horas por día con el tema. Bueno, pero eso me dio sentido de pertenencia. Estoy dentro de algo. ¿Me entendés? Y eso es muy importante en un momento tan complicado como no sabíamos dónde íbamos a parar. Era muy importante. Entonces, bueno, eso es la red Cooperar. O sea, que a mí siempre me quedó lo que vos dijiste antes, ¿no? Quedó como algo atragantado. Esa es la expresión más clara de cuando tuvimos que parar, que hacer la pausa. Pero hoy, digo, visto como siempre, ¿no? Con el diario del lunes, pero con las consecuencias y las realidades de cada uno, no quedaba otra opción que hacer esa pausa. Y hacer esa pausa terminó preservando y no haciendo que se lastimen y se destruya el valor más esencial de lo que hicimos juntos. Muchas veces hay que dar un paso a tiempo. Había que hacerlo. Porque si no, por ahí nos caemos. Totalmente, porque aparte si no la institucionalidad dejaba de ser, y hasta los propios presidentes o líderes de esas instituciones pasaban a ser voluntarios sociales, pasaban a ser arrestos individuales. Perdían el concepto de la institucionalidad. Y no es que no sea válido, es que son 2 planos diferentes. Es distinto. Entonces no podían ser los voluntarios sin las instituciones. Tal cual. Como no pueden ser las instituciones sin los voluntarios. Entonces, yo creo que la red Cooperar, ese es el mensaje en la acción que da. Ese es el mensaje que da, que transmite cuando actúa. No es una cosa sin la otra. Y ninguno de los dos podrían funcionar si no es con los recursos que aportan todos los sectores en función de una buena gestión cada uno. Tampoco vienen por obra y gracia del Espíritu Santo. Y cuando vienen fácil, se pagan caro. Claro, es verdad. Se pagan caro, generalmente. Entonces, bueno, yo creo que la experiencia es un valor que tenemos entre todos construido en este espacio de Red Cooperar, que si lo ponemos en valor, valga la redundancia, en la futura federación, va a ser una herramienta muy fuerte. ¿Cómo te imaginas la federación? Y, a ver, nosotros hemos vuelto ahora a la internacional. Y tengo una sensación que, por ejemplo, a ver, nosotros ahora estamos trabajando a ver cómo organizamos y cómo podemos llegar a ser sede del próximo Mundial de Fútbol de Mesa en Argentina. Está destinado el Mundial para Sudamérica. Brasil picó en punta, es un candidato. Nosotros somos otro candidato. Lo dejamos claro, hablamos con el presidente de la federación y bueno, nos está preguntando todo el tiempo si ya tenemos el lugar, ¿para qué? Para presentar y después, bueno, yo decidir si será Brasil, si seremos nosotros. Con lo cual aprovecho para solicitar ayuda a todos los que nos quieran dar una mano para poder ser sedes. Vamos a estar poniendo en los graph, en las redes también de la asociación, en contacto, así pueden comunicarse con Rafa y contribuir con esto, ¿no? Es una representación nuestra, es un deporte nuestro, y muy bien representado. Y poder tenerlo, ese mundial acá, implicaría poder establecer un circuito de juego en todas las provincias argentinas. Entonces, porque es difícil nuestro gran sueño tener la liga. Claro, exactamente, pero eso es difícil, no es fácil, porque necesitas un montón de cosas. Entonces, vuelvo al tema anterior, ¿qué es la red para mí y qué es lo que es la federación? Bueno, la red ya sabemos lo que es todo lo que estuvimos diciendo recién. La federación viene que seguramente se va a crear antes del Mundial. Para mí va a ser como ampliar la red Cooperar y tener yo, como presidente de la Asociación Argentina de Fútbol de Mesa, en la sede del Mundial, si la logramos conseguir, tener el apoyo de la federación, que no es menor, porque la federación tiene representación en varias provincias. Y eso más lo podés explicar vos que yo, que sos el que conoce
el todo. Sí, estamos teniendo una diversidad de instituciones y de temáticas, porque eso también. Bueno, claro. Hemos hecho cosas juntos desde esa diversidad, porque también había que atender la diversidad. Pues decía, vamos a atender inundados. Sí, necesitas médico, técnico, voluntario, proyectos de programa de gestión pública, de apoyatura para los intendentes, necesitas el centro médico, equipamiento, en la escuela, equipos psicosociales, terapéuticos. Hemos llevado lo más multidisciplinario y diverso que se pueden imaginar. Hasta plantando árboles para intentar un mensaje de diálogo y paz. En Entre Ríos, sí, me acuerdo. En Puerto Lleruá. Donde, por cierto, 11 representaciones religiosas compartían ese acto y daban un mensaje claro. Y el olivo está enorme, está hermoso. Siempre a Miguel de UPF, cada vez que voy todos los años a Puerto, le mando la foto a Miguel de UPF Argentina de ese hermoso árbol, ese olivo que plantamos por la paz y que sigue creciendo y floreciendo. Pero bueno, son esas raíces que uno deja, son esas marcas que uno puede dejar. Bueno, en el momento que seamos sedes, si tenemos la suerte de serlo, la federación va a hacer lo mismo que se hizo en Puerto Lleruá, pero en vez de una colaboración como se hizo en Puerto Lleruá, va a ser la actividad y la colaboración de llevar adelante el Mundial. Nada menor. Qué satisfacción, ¿no? No, eso sería terrible, ¿me entendés? Por ejemplo, tenerla a ella comandando todo el sistema médico del Mundial. Sí, bueno, tenemos al CEPA, olvidate. Claro, el CEPA, obvio. Pero ellos no son médicos, No, pero son paramédicos. Tienen todo, no, pero está todo válido. Por eso digo, yo te digo que sería un antes. Tienen médicos dentro del equipo. Sí, hay médicos dentro. Sería un antes y un después en lo que es la organización de un torneo deportivo. Sería un antes y después. Sí. Y aparte que la federación va a tener por propósito, como decíamos, gestionar aquellas cosas que en la diaria se le hace imposible a las organizaciones gestionar. Claro. Registros, inscripciones, eventos internacionales, vínculos, contactos, formatos de eso de escritorio que es tan duro y tan difícil y que uno cuando corre detrás de la sostenibilidad de la diaria no puedes atender esas cuestiones de fondo. Tal cual. Así que bueno, ojalá chicos, ojalá lo logremos. Empieza el camino. Qué rápido pasó, tenemos que redondear. Sí, empieza el largo camino hacia la federación. Así titulamos este bloque, Red Cooperar, Camino a la Federación. Y es un objetivo colectivo, y lo haremos entre todos de la mejor manera y poniendo lo mejor de cada uno. Y bueno, agradecer otra vez a Diuco por favor. Que Buenos Aires en Red sea el ámbito y el espacio donde nos podamos reencontrar. Nunca dejamos de estar juntos, pero para este objetivo común podemos volver a poner play, salir de la pausa y empezar ya a elaborar el plan, porque no hemos hecho nunca nada al azar, todos lo hemos hecho planificado, con nuestros recursos, dentro de nuestra realidad y posibilidades, pero planificado, muy bien planificado, y todo hemos dejado absolutamente todo documentado. Cosa que no es común y habitual, organizaciones de base tengan todas sus acciones documentadas. La Red Cooperar tiene 127 actas que verifican cada reunión y cada acción en todos sus años de existencia y operatividad. Sí. Hasta el acta del día en el que dijimos hay que poner una pausa, hay que parar y volvemos a activar cuando sea la federación. Hasta eso están actas. Hasta la pausa fue planificada. Hasta la pausa. Pero bueno, creemos en hacer las cosas bien porque es la única forma que hay de hacerlas. No es que vea bien o mal. No, bien o no lo hagas. Porque así es solo como se obtienen buenos resultados o se hacen cosas buenas en la vida. Rafa, querido, saludo a Celo, a los chicos. Muchas gracias por la invitación. A todos. Es verdad, un beso grande a tu señora, que también hace mucho que no la veo. Un placer volvernos a encontrar. Muchísimas gracias. Sí, volvemos al ruedo con Red Cooperar. Por supuesto, acá estamos, como siempre. Como siempre. Chicos, este fue el primero de Red Cooperar, con historias como la de Rafa, la Asociación Argentina de Fútbol de Mesa y de tantos amigos que nos volvemos a mancomunar, que nos volvemos a encontrar y retomamos play en ese objetivo común de la Red Cooperar hacia la federación. Así que en mayo tenés mucho más Red Cooperar. Y el sábado que viene, Buenos Aires en Red de nuevo, y seguimos con más Buenos Aires en Red. Chau. La mejor estación. ¿Se ve bien? Diuco Digital. Claridad en el aire. A ella le gusta. Baila me gusta. La mejor estación, sin dudas. Pues ya no. Bueno, camino a la federación. Camino a la federación. Ahora ahí nadie estamos. Nos para, Muy bien, si chicos. Antes no nos paraban, ahora. Gran programa de Buenos Aires en Red. Les recordamos, el próximo sábado tendrán Por un Mundo Mejor con Lugo Peca, Mónica Llamás, un momento increíble. Y probablemente la segunda parte de la entrevista con Osvaldo Villares, titular de Vicenza Viajes, sí, uno de los sponsors del programa.
Y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado. Nos despedimos como sin siempre. dejar de decirles esas 3 recomendaciones, esas 3 ideas colectivas que tratamos de impulsar desde este programa. Primero, que nada, el hambre no tiene color, a dejar de discutir pavadas en la Argentina. Segundo, a cuidar lo que hay que cuidar y cumplir la ley para cuidarlo, los que supuestamente gobiernan la ley. Y estoy hablando de que la educación es la última trinchera que nos queda. Así es. Y finalmente, si queremos ser la Argentina que soñamos ser, la verdad no queda otro camino. Todos debemos ser el cambio que queremos ver. Hasta el próximo sábado. Chao. Chau. Nos vemos. 7. Villa Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Multiespacio Arena, tu lugar. Vicenza Viajes. 25 años brindando los mejores destinos con la mejor relación costo-beneficio. Vicenza Viajes, conocer, disfrutar y ser feliz viajando. Agencia digital SeatTime, confiabilidad, experiencia y la más alta calidad en servicios de comunicación empresarial. 11 2487 5872. Cosecha tus éxitos con SeatTime. Estudio Integral Jurídico y Contable, Dr. Jorge Sereni y Asociados. El mejor equipo para el mejor asesoramiento. www.estudiosereni.com.ar. Dr. Jorge Sereni y Asociados. Una garantía profesional. Baila, me gusta. La mejor estación, sin dudas. Pues ya no.